Estimados profesores, alumnos, familiares y amigos, la editorial NUN les da una cordial bienvenida a la presentación del libro Género y Libertad, una aproximación a la condición sexuada, escrita por la doctora Martinique Acha Alemán. En esta obra, la autora explora las preguntas: ¿qué es realmente el género? ¿Qué es el sexo? ¿Qué lugar ocupa la diferencia sexual en la conformación de nuestra identidad? ¿Qué es lo queer? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es el varón? ¿Cómo se conjugan la diferencia y la igualdad? La autora se embarca en el pensamiento de figuras como Margaret Mead, Simone de Beauvoir o Judith Butler para extraer un diagnóstico señalando los límites y los aciertos sobre las teorías de género que predominan actualmente, al tiempo que vislumbra y plantea otros horizontes desde los cuales es posible abordar esa cuestión. Su propuesta se desarrolla en torno a la problemática antropológica de la naturaleza y la cultura para explorar, finalmente, nuevas perspectivas antropológicas que han planteado la cuestión de la condición sexuada en el marco ontológico de la persona. El libro fue publicado por la editorial NUN dentro de la colección Dignitas Humana. Esta colección publica textos académicos sobre bioética y en particular sobre ciencias de la vida, familia y género. La presentación estará a cargo del reverendo doctor Guillermo Gutiérrez, la doctora Blanca Castilla, la doctora Virginia Aspe y la autora Martinique Acha Alemán. Comenzamos esta presentación cediendo la palabra al doctor Guillermo Gutiérrez. El doctor es doctor en teología con especialidad en bioderecho, ha sido profesor de teología moral en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de la Arquidiócesis de México y secretario ejecutivo del Departamento de Vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Del 2004 al 2015 fue miembro correspondiente de la Pontificia Academia para la Vida. Ha sido oficial en la Santa Sede, primero en el Consejo Pontificio para la Familia y después en el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Actualmente es director del Centro de Estudios de Bioética, Familia y Sociedad. Y tenemos el honor de que sea nuestro director de la colección Dignitas Humana de la editorial NUN. Adelante, padre, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Majo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es Él quien muestra al hombre quién es Él, su altísima dignidad, su vocación y su destino. Sin embargo, cada generación se enfrenta a nuevos retos y nuevos interrogantes sobre sí mismo y sobre el mundo que lo circunda. La maestra Martinique Acha, citando a Luz Irigaray, piensa que esta época tiene como tema central en el cual pensar la diferencia sexual. Yo pienso más bien que el tema de nuestra época es más radical aún, es el tema del amor. Pero indudablemente, la diferencia sexual es fundamental para entender el amor entre las personas humanas. El ser hombre o el ser mujer son datos de hecho que las generaciones precedentes no se planteaban como interrogante en sí misma. Parecía ser evidente en qué consiste ser varón o ser mujer, y la diferencia biológica que se manifiesta genotípica y fenotípicamente se daban por descontado. Nuestra época, en cambio, se enfrenta a la pregunta antropológica acerca de si el ser varón o ser mujer es realmente algo evidente y descontado o no. Hoy se habla de nuevas masculinidades y nuevas feminidades, de lo queer y de identidades fluidas y no binarias, y todo ello con relación a teorías que han pensado la diferencia sexual reductivamente o sesgadamente, como son los diferentes estudios de género. En cambio, en el cambio de época que estamos en este momento viviendo, este es uno de los temas acuciantes que despiertan tantas inquietudes
y que plantean desafíos especialmente graves a la misión de quienes nos reconocemos discípulos de Jesucristo. Por esta razón, el libro de Martinique es especialmente pertinente para el debate contemporáneo. De entre todas las características que mis colegas aquí presentes van a señalar a continuación, yo quisiera destacar el esfuerzo que ella ha hecho para situarnos de manera correcta en el debate. Pues aunque en el imaginario colectivo se suele hablar de ideología de género, la realidad es que existen distintas escuelas, autores, acentos y discusiones entre ellos mismos. La maestra Acha, en su obra, nos hace una presentación bastante bien lograda de los distintos autores, y esto para quienes se acercan seriamente a estas cuestiones es muy valioso y oportuno. La Universidad Pontificia de México atenta a su vocación de contribuir a dar un alma cristiana a la sociedad mexicana en el debate serio de las ideas. Ha fundado el Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad para promover la investigación sobre temas capitales para la cultura, específicamente la del México contemporáneo, la de Latinoamérica y más ampliamente la del mundo. Actualmente está trabajando sobre la diferencia sexual y la identidad personal, con un excelente team de investigadores del que la maestra Martinique Acha hace parte. Me complace, como director de este instituto universitario, presentar ahora este primer fruto de nuestro trabajo y agradezco a la editorial NUN, que busca promover la edición de estudios de especialistas para especialistas, que haya tenido la bondad de publicar este trabajo que esperamos será bien recibido entre las personas que estudian seriamente esta pregunta antropológica sin preconcepciones sectarias. De nuestra parte, volvemos la mirada a Jesucristo, camino, verdad y vida, Señor de la historia, y le preguntamos seriamente, sin dudar de nuestra capacidad también intelectual, haciéndonos cargo de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad, le preguntamos seriamente, en diálogo con nuestros contemporáneos, acerca de esta radical cuestión humana, confiando en que Él, verdadero Dios y verdadero hombre, habrá de indicarnos el camino para comprender y vivir gozosamente la diferencia sexual que está a la base de nuestra vocación al amor. Muchas gracias, Martinique. Felicidades por este primer fruto de tu labor académica, y te auguramos perseverar en este apasionado esfuerzo que revela tu profunda humanidad y tu compromiso con tu tiempo y la sociedad mexicana. Gracias. Muchas gracias, Padre Guillermo. Ahora vamos a ceder la palabra a la doctora Blanca Castilla. Ella es doctora en filosofía con un máster en antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es doctora en teología por la Universidad de Navarra. Es profesora ordinaria de antropología en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II en Madrid. Dirige un think tank internacional sobre la coidentidad varón-mujer. Es autora de más de 150 artículos de revistas especializadas y libros en colaboración, entre los cuales destacan La complementariedad varón-mujer, Persona femenina, persona masculina, Los discursos sobre el género, Dignidad personal y condición sexuada, y Mujer, ¿quién eres? Antropología de la coidentidad esponsal, entre muchos otros. Adelante, doctora, le cedemos la palabra. No la escuchamos. Creo que tiene su micrófono apagado. Es para mí un motivo de alegría participar en la presentación de este libro, Género y Libertad, de Martinique Acha Alemán, del que conozco bien su génesis y desarrollo.
También conozco de primera mano que su autora tiene un profundo interés en conocer y explicar la identidad humana, para lo que es imprescindible llegar hasta la diferencia varón-mujer. Se trata de una inquietud que despertó en ella la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que leyó cuando todavía era estudiante de bachiller, marcando la línea de sus estudios posteriores, encaminados en el futuro a hacer esta investigación. Y hoy tenemos su primer trabajo ya acabado en esta línea. Como es sabido, en la modernidad, la filosofía volcó sus prioridades en el hombre más que en el cosmos. Se trata del llamado giro antropológico de la filosofía moderna, cuyo núcleo central es la cuestión de la libertad, que más adelante va a ser crucial en los temas de género. Los modernos plantean que la libertad es algo más que el libre arbitrio, o sea, es decir, una característica de los actos voluntarios, señalando que es algo más profundo que trasciende la acción humana. Y plantear así la radicalidad de la libertad y de la subjetividad fue un gran avance, pero dicho objetivo no se consiguió, quizá por estar mal planteado. En opinión de Leonardo Polo, de los que yo conozco, una de las voces más autorizadas para hablar en antropología, porque no solo ha intuido, como otros muchos, la profundidad de la antropología, sino que ha dejado hecho un desarrollo de antropología trascendental anclada en el ser. Y claro, no lo ha abordado todo, pero ha hecho, con respecto a lo hecho anteriormente, es un avance gigantesco. Bueno, él en su opinión, no se desarrolló bien la libertad en la Edad Moderna porque utilizaba las mismas categorías que se habían usado para la metafísica del cosmos. Sin embargo, el hombre, aunque está inserto en el cosmos, por supuesto, se distingue de él por su gran capacidad de crecimiento y su libertad. Y en el fondo, por lo que decía el padre Guillermo, por su llamada al amor, que es lo que le hace más digno. Y algo parecido pasa con la masculinidad y la feminidad, cuyo significado y estructura trascienden notablemente la sexualidad tal y como se encuentra en el mundo animal. En definitiva, para abordar una realidad nueva, hacen falta nuevas categorías y no es fácil descubrirlas y desarrollarlas. Y de hecho, en la modernidad no se alcanzaron, se hicieron mal y ahora estamos recogiendo los frutos de un mal planteamiento. Aún así, se dieron algunos pasos como la creación de la noción de cultura, que da razón del desarrollo intrínseco de la naturaleza humana a través de la acción, ausente en el mundo cosmológico. Y nació la llamada antropología cultural, que supuso un gran avance con respecto a las antropologías cerradas en la naturaleza, bueno, pues que no daban más de sí, ¿no? La cultura como un desarrollo de lo recibido de un modo natural. En torno a ella se desarrolló el debate naturaleza-cultura, que todavía sigue coleando, al plantearlas dualísticamente como dos realidades ya constituidas a priori, por una parte la naturaleza, por otra la cultura, que posteriormente entran en contacto y en pugna, intentando adquirir cada cual más terreno. O sea, este planteamiento dualista es un error. Es conocido como, en este duelo, ha sido la cultura la que se ha llevado el gato al agua, como se dice en España, haciendo desaparecer casi por completo el término de naturaleza del lenguaje antropológico y jurídico contemporáneo. Y tampoco es correcto, porque la naturaleza humana existe. Sin embargo, una mirada atenta descubre que la naturaleza que transmiten los padres, recibida de un modo prematuro e inconcluso por cada uno de nosotros, ha de ir creciendo y perfeccionándose. Pues bien, dicho desarrollo es justamente la cultura, un ejemplo gráfico
es que aprender a hablar supone un idioma, y el idioma materno ya es cultura, porque podría haber sido el francés, el inglés, el español o el ruso. De ahí que la naturaleza es intrínsecamente cultural, su desarrollo es cultura. No son dos realidades en conflicto, sino dos realidades que son la continuación o el perfeccionamiento uno de la otra. En esta línea, en el siglo XX, se vuelve a plantear la cuestión de la libertad en cuanto distinta de la naturaleza en torno al sexo, que hoy en día es el tema más discutido. Distinguiendo el sexo del género en cuanto a desarrollo cultural de él. Cuestión absolutamente válida y un avance para conocer esa realidad de la identidad humana. Las relaciones entre sexo y género nacen en un contexto similar al de naturaleza-cultura, tanto en su sentido positivo como negativo, tanto con sus ventajas y sus inconvenientes, los inconvenientes de una concepción dualista como sexo-género en conflicto, que hoy en día es muy corriente y común en las versiones ideologizadas. Pues bien, la relación naturaleza-cultura es el tema de fondo que aborda Género y Libertad. La desarrolla con maestría, diríamos, ¿no? Primero, al estudiar a las tres autoras que analizan su parte central, en el caso de Margaret Mead y de Simone de Beauvoir, de un modo visto, pues cuando estas autoras escriben aún no estaban en circulación los esquemas de sexo-género, que comienzan a aplicarse posteriormente a partir de 1975. En el caso de Battle, aparece con toda su fuerza la versión del género en contraposición con el sexo, incluso hasta el delirio, ya que el sexo desaparece para prevalecer únicamente el género, que a su vez es cuestionado, siendo él el que entra en disputa, pues se puede cambiar en un sentido o en otro, performándose lingüísticamente, según la propuesta de la literata filósofa de Estados Unidos. El estudio de las relaciones naturaleza-cultura y sexo-género es bien estudiado en este libro. Y es un dato importante, porque es el primer escalón del que hay que partir para conocer la situación actual, las cuestiones que están en debate, para luego alcanzar nuevos objetivos de profundización. Sin saber lo que se hay, no se puede seguir avanzando. Y esta es una de las primeras, de las cosas importantes que tiene este libro, ¿no? Poner las bases de la discusión con respecto a tres autoras, pero son muy significativas, porque cada una la cultural, otra desde la literatura y la filosofía, y otra discípula de Beauvoir, también desde la literatura y la filosofía, plantean estas cuestiones de un modo muy radical. Entonces, y llega a la conclusión, la autora, que siendo categorías legítimas, tanto naturaleza y cultura como sexo y género, para analizar la cuestión de la diferencia sexuada, sin embargo, no son suficientes. O sea, se pueden plantear bien o se pueden plantear mal, pero incluso en el caso de que naturaleza y cultura estén bien planteadas y sexo y género estén bien planteados, con esas herramientas no llegamos al final. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, porque se apoyan en una deficiente concepción de la libertad, confundiéndola con el deseo subjetivista que en una especie de ensoñación, sobre todo las corrientes ideologizadas, consideran que todo es posible sin tener en cuenta la realidad recibida y sus dinámicas inherentes. En segundo lugar, los estudios hechos hasta ahora no son suficientes porque esas nociones no llegan hasta lo más profundo de la realidad humana, que es el quién personal. Somos conscientes de que lo recibido al nacer no es solo una naturaleza y un sexo biológico e incluso psicológico, como ahora ya se evidencia científicamente, sino que cada cual nace siendo un quién irrepetible, distinto de los demás, un don inédito, en primer lugar para sus padres, que han de ir descubriéndolo.
Todos los padres que tienen varios hijos saben bien lo diferentes que son entre ellos, a pesar de ser hermanos e hijos suyos. Cada uno tiene unas características muy peculiares, un quién desconocido al que hay que descubrir. No sabes quién es. Y ese quién es, dicho también con un lenguaje de un refrán español, la madre del cordero. Ahí hay que ir a buscar quién es el quién personal, ¿no? La diferencia de cada quien es lo más propio, es lo que propiamente se puede designar con el término de persona. Una nación muy antigua ya, del siglo IV de nuestra era, que desapareció tras estereotipos medievales, que ha renacido en el siglo XX como imprescindible para conocer y defender la dignidad de cada persona, que es algo mucho más noble que ser un individuo de una especie más evolucionada. Pues bien, en la tercera parte de este libro, la autora ha detectado con claridad que justamente la noción y la realidad de la persona y su libertad es lo que hay que profundizar para poder interpretar en toda su riqueza, superando los debates antagónicos, las relaciones entre naturaleza, cultura y entre sexo y género. En otras palabras, la noción de persona y su libertad es la variable que hay que añadir a dichos esquemas para proseguir en el discernimiento de la identidad personal, que siempre es o femenina o masculina en coidentidad, que a su vez hacer la ontología de la masculinidad y de la feminidad es condición sine qua non para poder explicar el amor. El amor humano a imagen del amor divino, como aparece en la teología del cuerpo de Juan Pablo II. En otras palabras, de aquí que sean imprescindibles estudios que sitúen tanto la libertad como la condición susado en el nivel que les corresponde, que no es otro que el nivel ontológico más profundo, el acto de ser de cada hombre, que es justamente su ser personal. En esta línea ha sido Karol Wojtyła quien, antes y después de acceder al pontificado, ha trazado las líneas más profundas en torno a la diferencia sexual, al afirmar: 1. Que el sexo es constitutivo de la persona, no simple atributo suyo. ¿En qué sentido y cómo es constitutivo de la persona? Un tema a estudiar. 2. Que la complementariedad varón-mujer y por tanto la diferencia entre ellas no solo es biológica y psicológica, sino sobre todo ontológica. ¿En qué consiste ser ontológica? Un tema a estudiar. Tercero, la diferencia varón-mujer es relacional, lo que hace posible la unidad de los dos, o unidualidad relacional complementaria. Esto Juan Pablo II lo ha formulado con una enorme claridad, diciéndonos cuál es el final, pero hay que trazar el camino para llegar hasta ahí. 4. Dicha unidualidad no se refiere solo al matrimonio, aunque es la dimensión primera y fundamental en la historia, sino a todo el campo de las relaciones humanas y al trabajo, que les permite conseguir entre los dos lo que cada uno no puede conseguir por separado. En este sentido, se visualiza con claridad, por ejemplo, en los deportes como el patinaje artístico por parejas. Cada uno hace lo mismo, con la misma perfección, con la misma sincronización, pero cuando él pone al servicio del arte, del patinaje, lo más característico suyo, que es la fuerza, y ella la flexibilidad, entonces nos fascinan con cosas que no pueden hacer cada uno por separado. Quinto punto, al menos, de las aportaciones de Juan Pablo II, que a él no le dio tiempo a desarrollar. Dichos logros no se refieren solo al obrar, ni al patinaje artístico, ni a engendrar hijos, ni a la cultura, ni a la construcción de la historia, que es importantísimo. No se refieren solo al obrar, sino sobre todo al ser, es decir, a la plenitud interior y personal, que en el don del amor es donde llega a su plenitud.
el don, esa diferencia de dos personas frente a frente, que son capaces de aceptar y dar de dos modos diferentes, permiten la unidualidad. Estas profundas intuiciones que Karol Wojtyła no terminó de sistematizar requieren un desarrollo que está aún sin hacer, como venimos diciendo. Y se trata de una cuestión de máxima prioridad. Pues así como en otros siglos tuvieron que resolverse otro tipo de problemas y de cuestiones en litigio, se puede decir que hoy lo que está en juego es la llamada cuestión antropológica, que requiere ante todo una explicación profunda de la libertad y de la diferencia sexual. Me consta que Martinique ya tiene en marcha su siguiente investigación, que no dudo irá en la línea de las propuestas que se abren al final de esta monografía que hoy presentamos. Solo me resta darle ánimo y desearle que avance con decisión en esta difícil y apasionante andadura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Blanca, por sus palabras. Ahora cedemos la palabra a la doctora Virginia Aspe. Ella es doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, es investigadora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana en México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sus líneas de investigación son filosofía antigua, en concreto Aristóteles y su influencia en el pensamiento novohispano en los siglos XVI al XVIII. Entre sus publicaciones destacan el concepto de técnica, arte y producción en la filosofía de Aristóteles, México entre el discurso público y el ámbito privado, Francisco de Vitoria en la Escuela de Salamanca y su proyección en la Nueva España, una aproximación a Sor Juana Inés de la Cruz, educación femenina en Nueva España. Pues adelante, doctora Virginia, le cedemos la palabra. Muchas gracias, Marijó. Qué honor estar con Blanca, que tanto te conozco a través de Martinique y tus libros, y qué honor estar con el padre Guillermo, que bueno, tantas cosas que compartimos, padre, qué alegría este inicio, y ojalá y solo sea un inicio y prosigamos los que nos reúne aquí Martinique, cosas tan importantes, ¿no? Bueno, yo he seguido la trayectoria de Martinique, fue mi alumna de filosofía, desde entonces he tenido muchísimo contacto con ella, y yo lo que en un inicio fue pues una estudiante brillante, con un tono humano y cristiano extraordinario, una niña de más preciosa y de una familia de primera, pues luego se convirtió en una relación que hemos tenido intelectual, académica y espiritual muy importante. Y mi batalla con Martinique antes de este final libro siempre fue: te voy a quitar lo mocha y te quiero hacer científica, porque a ella le arrastraba verdaderamente los temas cristianos, cosa que a mí me parece maravillosa, no de ninguna manera los niego ni me avergüenzo de ellos, pero ella tiene un talante mucho más grande para la cuestión científica, como se hacía en la Edad Media, como hacían otro tipo de personajes, y ha tenido la suerte primero de estar cerca de Blanca, que ha sido pues una madre intelectual para ella, y luego, pues, la feliz circunstancia de haber encontrado al padre Guillermo. Entonces, yo creo que se alinearon los astros contigo, Martinique, y esta semana que volví a leer tu libro, dije, ya me encontré con alguien que tiene un talante científico, que está reflexionando, siendo capaz, no nada más de criticar desviaciones, que eso es lo que no podemos hacer, sino comprender por qué pasan las cosas, por qué han surgido estos argumentos, y algo que yo me preocupaba mucho de ti, que no ponías el contexto, te ibas directamente a la ética, a la moral y al cristianismo, y de pronto ya abres la investigación entendiendo el contexto y te preguntas, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Estas mujeres que han aportado, ¿qué
cosas nos dejan valiosas y entonces sí puedes empezar a encontrar límites, pero también pues hacer un diálogo genuino, porque el diálogo no es una construcción donde tú impones tu verdad, y tampoco es caer en relativismo, sino haber podido entender el problema, los temas y los discursos más allá de una cosa endogámica de tu propio entorno cristiano. Entonces, yo lo primero que hago por este libro, Martí, es felicitarte. Ya tienes una formación universal, ya estás metida en un verdadero diálogo con colegas y yo quiero felicitar a Blanca, a quien te dirigió tu tesis en ese momento, que fue el doctor Luis Guerrero, incluso a la Ibero, que tantos corajes hicimos, pero cómo te has tenido ya una plataforma que te saque al mundo, que ese era el objetivo de ir a la Ibero, que te sacara al mundo y que vieras lo que estaba realmente pasando y no nada más el deber ser. Pues aquí estamos, te felicito. Yo creo que una presentación del libro es invitar a las personas a que te lo compren, no por un criterio económico, sino por un criterio de lectura y de que te conozcan y que vean esta visión. Entonces, lo primero que me gusta es este diálogo que estableces en el capítulo 2, viendo qué es lo que hay, el estado de la cuestión, que lo pones en 1, y qué es lo que ha pasado. Esta aproximación a la situación cultural me parece clave, y aquí quiero entrar un poquito en el prefacio del padre Guillermo, porque justo una vez que estás tú transitando hasta el instituto al cual nos ha hecho favor el padre de hablar, digo, bueno, pues ahora que leo este prefacio, digo, ay, qué bueno, también cayó Martinique con alguien que reconoce la importancia del contexto y del estado de la cuestión, ¿no? De los problemas y las aportaciones de estos discursos. Este Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad justo habla de la necesidad de distinguir entre la profundización del objeto del conocimiento y del sujeto mismo. Digo, qué maravilla leerlo, porque era lo que yo iba intentando contigo, ¿no? No hables desde ti, hablas desde la realidad. Pues aquí estamos y entonces sí se puede construir un auténtico diálogo. Yo siento que esta obra nos mete ya en tema de fondo. ¿Y cuál es el tema y en qué contribuye, no? Bueno, primero, en algo que también tiene el prefacio del padre, es entrar en la opinión pública y en el tema de la democracia, porque yo siempre le digo a mis alumnos, estos son los grandes dogmas, y en la cristiandad el dogma era ese. Hoy también tenemos unos, la democracia, la diversidad, hay dogmas también ahora, no digamos que no los hay, y son condiciones sine qua non que pensamos, y entonces estamos en unas estructuras mentales que de pronto nosotras mismas nos atrapamos en ellas. Y lo que me gusta de este texto tuyo, cómo abres, que hablas de un cambio de paradigma, de un nuevo horizonte mental y vital. Los primeros siglos del cristianismo empiezas tú a hablar y estás ya viendo qué es lo que está pasando, cuál es la situación. Esto es lo que creo que es el valor más importante del libro, y por eso creo que es un libro que lo tendría que, aunque sea un libro de filosofía y de altura, lo tendría que leer todo mundo, porque hablas ya de los horizontes y das el estado de la cuestión. No podemos ser gente cristiana, católica, y estar diciendo una verdad desconociendo la evolución de las ideas y de lo que han ido padeciendo las mujeres. Aquí ya se está poniendo ese estado en el capítulo 2 y creo que es valiosísimo. Pero me quiero centrar en el capítulo 3, Martí. Primero, el gran acierto, se hable desde la antropología, algo que has aprendido de Blanca, y no desde la ética, porque luego somos muy precipitados y queremos entrar en un nivel normativo antes de poder pensado verdaderamente los problemas y quiénes somos. Entonces, el gran acierto de tu libro es hacerlo desde la antropología, y luego, que aunque desde luego tu propuesta, y la he conocido siempre, es la persona, pero no te me vas a un personalismo trillado, que a mí eso me ponía muy nerviosa, ¿no? Te me ibas abruptamente ahí. Entonces, ya estamos viendo lo que es la noción de persona,
temas que tú dices, ahí yo coincidí con el padre Guillermo ahorita que dijo, bueno, tú dices que el tema es el tema del género y él dice que es el tema del amor, y yo también digo que hay un tema que hay que posicionar hoy, que es el de la pobreza y el de la ignorancia, porque también en esta revolución digital, vaya, no es tanto que encuentres gente desviada, gente mala, gente perversa, no, lo que hay es una ignorancia impresionante y lo que necesitamos es saber transmitir la verdad, y esto es lo que tú vas poniendo al centrarte en el estado de la que tú pones en el libro, un texto, un punto de partida muy agudo, es que dices que es la derrota, en algunas feministas de género, la derrota de la feminidad, ¿no? Vamos a homologarnos con hombres, vamos a buscar la igualdad, y entonces todo es ceder a mi propio ser para poder llegar a la igualdad. Y ahí empiezas con un tema que yo quisiera decir que es un tema como que está abajo de tu libro, no lo explicitas y te lo quisiera dejar para tu doctorado, que es el tema del dominio y del poder, porque está constantemente planteado en estas mujeres desde que pones el inicio en el cristianismo y desde que das las soluciones finales, el tema del dominio y del poder, y es un tema que hoy no se ha explicitado, pero en este nuevo horizonte lo que urge es un pensamiento crítico sobre el poder en la sexualidad. De hecho, la pederastia y tantos problemas que hay actualmente sobre la sexualidad se está descubriendo que tienen que ver con una cuestión de dominio, más allá de una perfección sexual, y tendríamos que ver esto. Y quise sacar el tema, Martí, porque me llama la atención en todos estos discursos. Yo soy un outsider, yo estoy afuera. Blanca es una especialista, el padre Guillermo y tú pues están en el ajo. Yo estoy desde fuera y eso pues bueno, es una desventaja para tener autoridad al hablar, pero al mismo tiempo tienes una visión de conjunto desde fuera y eso es una cosa que potencia lo que puedo decir. Y a mí me impresiona que hablen de complementariedad, hablas de corresponsabilidad, pero nunca hablan de feminismo, pero no hablan de varonismo o como se haya de acuñar el término. Ni siquiera sé cómo se ponga. Pero ¿por qué hablar de eso y solo hablar de la mujer y no del hombre? Muy bueno. ¿Por qué un instituto de la mujer y no también del hombre? ¿Por qué la sexualidad de la mujer y no también lo que pasa el hombre? Entonces, ese hacia dónde, cuando yo hablo del tema del dominio, que es el tema que a mí me gustaría contribuir, padre Guillermo, en esto que usted está abriendo, entrarle al tema del dominio. A mí me encantaría algo, cómo hemos interpretado el dominio desde la sexualidad, cómo lo vivimos y cómo esto es lo que ha ido dando pie en términos generales para la discusión actual. Este capítulo 3 que al final tú llegas teje finísimo, es extraordinario. Si el corazón de tu tesis es el 2 por la información que das, para mí el capítulo 3, que además ya eres más aporética, que es lo que yo buscaba de ti, dudas, más problemática, no das respuestas tan rápido, ya te metes en los aciertos y en las limitaciones. Es un capítulo como pantanoso, como vulnerable, como que reconoces la fragilidad. Ya no me hablas ex cátedra, sino que ya te metiste realmente en el problema, pero ahí sí hablas ya, y me gusta ese tanteo que tienes entre la autonomía del ser humano que le entiendes por la libertad y al mismo tiempo la corresponsabilidad en la persona porque es intrínsecamente social. Sí aceptas la responsabilidad, pero ya te das cuenta, la corresponsabilidad entre hombre y mujer, pero ya te das cuenta que no necesariamente es uno para el otro, pueden haber vocaciones o profesiones o elecciones de vida que no necesariamente se queden en algo mutuo. Y entonces como que me parece que apuntas a un proyecto en donde creo
que se va a poder plantear también un tema del varón, un tema del varonismo, no solo el feminismo. Porque hablas, y me encanta que recuperas a Aristóteles en su naturaleza dinámica, y no lo mencionas, pero se ve que va a ser muy importante para ti Kant y el tema de la autonomía y la libertad. Y yo creo que sí, habría que tener esos dos ejes, Kant y Aristóteles, en esto que estás planteando, porque el tema de la persona no es solo un tema de Boecio, una definición boesiana, el que realmente lo explicita, yo siempre les digo a mis alumnos, el primer texto sobre lo que es el ser personal es Romeo y Julieta, de Shakespeare, donde ella en el balcón dice, tú eres Romeo, tú vales por ti mismo, no por tu nombre, no por apellido, no por tu familia, Romeo, Romeo, tú eres esto que yo afirmo y amo. Y allí está, es un tema que puede ser muy clásico, pero que se desarrolla muy fuerte en la modernidad. Y démosle a la modernidad lo que le corresponde, ¿no? Entonces, y redondeas pues con el tema del don. El don que viene, ahí sí, patrimonio absoluto de la cristiandad, es un tema trinitario, indudablemente, y es este tema que es el que decía el padre Guillermo al empezar, o sea, el tema de fondo es el amor, ¿no? Y el amor es ahí donde se plantea. Entonces, yo creo que es un libro, Martí, muy maduro ya, justo porque acaba siendo dudoso, un hacia dónde, porque ya no la ves tan clara, en la vida ya viste que las cosas no son tan fáciles de resolver, y yo es un libro que sí invitaría a que se reparta por muchos lados, yo estoy pidiendo ya varios, que no hemos dicho, por cierto, Marijó, dónde se puede conseguir el libro, y habíamos dicho que era una prioridad de decirlo, por favor, porque creo que es un libro que es un beneficio y que además está escrito fácil, no es un libro barroco, no es un libro que quiere mostrar con elitismo cuánto ha aprendido, no, 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 es un libro generoso que pone la discusión para poderlo expresar en los demás. Yo con esto acabo, ya me pasé de tiempo, les agradezco mucho su atención y a ti, Martí, por haberme invitado. Estoy muy orgullosa de ti y de tu trabajo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Aspe, por su intervención. Aprovechando esta mención que hizo, les informamos que el libro se puede adquirir en la página web editorialnum.com.mx, en Amazon, en Gandhi y en El Sótano. Ahora, ya para cerrar con broche de oro, vamos a presentar a la autora del libro, a Martinique. Martinique es maestra en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Obtuvo su titulación con reconocimiento por una tesis sobre el estudio de género y antropología. Es licenciada en filosofía por la Universidad Panamericana, donde obtuvo mención honorífica con una tesis sobre la relación entre fe y razón en el pensamiento de San Agustín. En septiembre del 2021 comenzará su doctorado en filosofía en la Universidad de Navarra. Mucho éxito, Martinique. Y actualmente coordina el programa Aprender a Amar, Educación Integral de la Sexualidad, en el Colegio Monteverde, e imparte conferencias relacionadas con antropología filosófica, estudios sobre género y teología del cuerpo, y el libro, la obra que estamos presentando, Género y Libertad, una aproximación a la condición sexuada, es su primer libro publicado por la editorial NUN, entre muchos otros que seguramente ojalá podamos presentar después. Pues, Martinique, tienes la palabra. Muchas gracias, Majo. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que después de todo lo que se ha dicho, realmente ya no me queda más que agradecer. En primer lugar a ti, Blanca, que fuiste realmente el faro que alumbró y acompañó mi investigación en este tema desde un inicio. Recuerdo bien que la primera vez que leí un artículo que encontré, además, casualmente en internet, sobre la antropología de la sexualidad de Blanca Castilla, cuando lo leí pensé,
¿qué es esto? Tengo que conocerla. O sea, es que es la única que entiende lo que traigo en la cabeza. De verdad, para mí fue como, no sé, como encontrar una perla en el desierto. Y pues, ¿quién me hubiera dicho que unos años más tarde estarías aquí acompañándome en la presentación de este libro, en el que sin duda tu guía, tu paciente escucha, tu orientación, tus consejos fueron pues la pieza clave para que pudiera llegar a término. Así que en ese sentido, gracias Blanca, de verdad, tengo mucho que agradecerte. Y en segundo lugar, pues le quiero agradecer a usted, Padre Guillermo, por haber creído en mí y en mi trabajo con una certeza tan grande que le llevó a empujar la publicación de mi libro, a pesar de que estaba en pleno nacimiento de mi segunda hija, en plena crisis de pandemia. O sea, realmente usted ha creído en mí y continúa impulsándome en mi crecimiento profesional y por eso le estoy profundamente agradecida. Espero de corazón que esta sea la primera de varias publicaciones con las que yo pueda aportar al trabajo del Cefabios, porque en ese sentido la misión de este centro de estudios yo la abrazo como mía, pues al igual que usted, yo sí estoy convencida de que la verdad brilla por sí misma, pero hay que hacerla conocer y para eso hay que pensarla y hay que tomárnoslo muy en serio. Así que muchas gracias, Padre. Y por último, pues, ¿qué te puedo decir, Vir? A ti te agradezco muchas cosas que no caben en la presentación de este libro. Desde que me conociste en la universidad, tú has sido como un motor. Siempre hablo de ti así, que me ha impulsado a crecer en todos los aspectos de mi vida. Como mujer, como cristiana, como filósofa, ahora también como esposa y como madre, que sin duda ha sido el trabajo más difícil. Como muchos de ustedes saben, bueno, esto es algo que ya se mencionó, esta obra es el resultado de una investigación de posgrado que después se convirtió en un libro, ¿no? Y pues tú, Vir, fuiste quien me motivó a seguir adelante con mi investigación en todo momento y frente a todas las adversidades que tuve que atravesar y que tú conoces bien. Así que pues gracias por ser ese inagotable motor de inspiración para mí. Realmente es un honor para mí que ustedes tres me acompañen hoy. Les agradezco y le agradezco, por supuesto, a la editorial NUN, que hoy hace realidad la publicación de este libro, así como a todos los familiares y amigos que me acompañan y me apoyan desde casa. Y bueno, por último, no me voy a alargar, pero sí quisiera aprovechar este pequeño espacio para responder a la pregunta que casi todos me han hecho cuando comparto mi investigación, que es ¿por qué este tema, no? ¿Por qué te metes a la cueva del lobo? Y bueno, en realidad, como ya más o menos lo mencionó Blanca, la investigación que dio lugar a este libro es resultado de una búsqueda personal que ha ido tomando distintos matices a lo largo del tiempo, pero siempre ha tenido la misma inquietud de fondo. Incluso cuando no lo sabía poner con palabras, yo intentaba comprender qué significa realmente que varón y mujer hayan sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hace 10 años, mientras cursaba mi primer año de licenciatura, cuando todavía no sabía nada, una serie de encuentros fortuitos me llevaron a conocer la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Y pues la verdad es que desde entonces me he fascinado con la idea de que realmente es que no existe otro camino para encontrarse con el misterio de Dios en su plenitud que el cuerpo humano, el cuerpo de Cristo y nuestro cuerpo, que es, vale decirlo, un cuerpo sexuado, ¿no? Entonces, pues la comprensión de ese misterio me ha perseguido ardientemente desde entonces, o sea, desde mis 19 años, así tal cual. A la par de esto, pues mi experiencia de la vida cotidiana me fue mostrando que le otorgamos un significado muy profundo a la sexualidad casi sin darnos cuenta. Y esto poco a poco fue despertando en mí la necesidad de pensar con mucha seriedad estos temas, pero filosóficamente, ¿no? Para ponerlos, como dijo Virginia, pues en el discurso público, que no se quede encerrado en el discurso de la fe. Y entonces, ahí la aportación de Virginia fue muy importante para mí porque me di cuenta, a lo mejor dando un paso de madurez, de que para poder hacer eso necesitaba comprender el panorama actual, ¿no? A fin de poder justamente dialogar honestamente
con los diferentes discursos sobre género que coexisten en nuestra cultura, que son discursos que hay que tomarlos muy en serio, porque son discursos que tienen planteamientos teóricos y consecuencias prácticas muy distintas, a veces contradictorias entre sí. Así que pues fueron esas las preguntas que me motivaron a profundizar en la investigación que pues ya muy bien han presentado tanto el padre Guillermo como Blanca y como Virginia. Y solamente me gustaría añadir, como lo apunto ya en la introducción del libro, que he hallado pocos estudios antropológicos que den cuenta satisfactoriamente de nuestra condición sexuada. Principalmente, y esto es importante, porque la mayoría considera la diferencia como sinónimo de subordinación. Eso fue quizás en mis estudios lo que para mí fue como un parteaguas en la comprensión de estos problemas. Así lo hizo el patriarcado, pero así lo siguen haciendo los diversos modelos igualitaristas que predominan en la actualidad, y eso es lo interesante. Una rama considerable de las teorías de género ha visto en la diferencia sexual una huella imborrable de jerarquía y de subordinación. Y la solución que se ha propuesto, lamentablemente, ha sido erradicar la diferencia. Aunque, desde luego, eso es lo que yo propongo, esta no es una visión pues, realmente abarcante de nuestra experiencia, de nuestra condición humana. Y en ese sentido, y quizás aquí respondo un poco a lo que preguntabas, Vir, las conclusiones de mi investigación me han permitido afirmar que efectivamente, como tú lo dices, no tiene sentido saber quién es la mujer si no sabemos quién es el varón. Si no descubrimos que ambos sexos se implican mutuamente. Si no nos damos cuenta de que el llamado a la comunión que está inscrito en nuestra sexualidad quizás sea el componente fundamental de la existencia humana en el mundo. Esto es algo bien serio y es algo a lo que pues, yo sí quiero dedicarle muchos más años de mi vida, porque esto hay que entenderlo a fondo y hay que saber compartirlo y hay que iluminar al mundo con estas nuevas verdades. Así lo veo yo. Evidentemente habría sido imposible alcanzar en tan pocas páginas una visión madura y de conjunto sobre el tema, de ahí el título de este libro, que insiste en que se trata apenas de una primera aproximación. O sea, es un preludio de futuras investigaciones, es eso, es el prólogo, apenas, ¿no? Y bueno, ya para concluir, me gustaría decir, para los que no lo han leído aún, que en la dedicatoria del libro figura el nombre de mis amados papás, de Manuel y Mercedes. Y la verdad es que no puedo concluir esta presentación sin dirigirme a ellos, porque sin duda fue el ejemplo de su amor, es la ruta que me ha iluminado en mi investigación en estos temas. O sea, es el matrimonio de ellos, es su amor, su ejemplo de vida, son él desde su masculinidad, ella desde su feminidad, o sea, ellos han sido mi ruta. Y bueno, pues para comprender la frase con la que me refiero a ellos en la dedicatoria, pues ya tendrán que leer ustedes todo el libro, porque si no, no lo van a entender. Pero bueno, pues eso de mi parte es todo. Agradecerles nuevamente de verdad por acompañarme hoy y pues nada, a seguir adelante con esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Martinique, y muchas felicidades. Agradecemos a todos los participantes, a la doctora Castilla, a la doctora Aspe, el doctor Gutiérrez y la autora Martinique. La editorial NUN les agradece a todos por asistir a este evento y los invita cordialmente a adquirir el libro en nuestra página web editorialnun.com.mx o en Amazon. Asimismo, el libro se puede adquirir en librerías como Gandhi y El Sótano y se puede imprimir bajo demanda en el resto del mundo. Pues muchas gracias a todos y muchas felicidades, Martinique. Muchas gracias, Majo. Muchas gracias a todos.